Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video titulado El amor y la justicia de Dios, video que hace parte de nuestra serie La Doctrina de Dios. Quédate hoy para que aprendamos más acerca del potente amor de Dios y de su siempre presente justicia. Una vez más te agradezco por tu compañía en la virtualidad y en el aprendizaje de nuestro Dios majestuoso a través de su palabra. Como lo viste anteriormente, estaremos hablando sobre el amor y la justicia de Dios, conceptos que van totalmente relacionados con lo que es la bondad. No sé si sabías que el 13 de noviembre es el Día Internacional de la Bondad. Se celebran los actos genuinos que las personas tienen unas con otras, y a lo largo de la historia han habido muchas oportunidades y ocasiones en las que han habido personas muy bondadosas, y quiero que miremos cómo la bondad incorpora el amor. Para poder pasar a la clase del día de hoy. Enfrente tuyo, en tu pantalla, tienes a Jesse Owens, un ganador de 4 medallas de oro durante los Juegos Olímpicos en Berlín en el año 1936. Se sabe que él fue un medallista de oro estadounidense en los Juegos Olímpicos y que sufrió un muy mal gesto de Adolf Hitler, quien se negó a estrecharle la mano. Pese a que Albert Speer, ministro del armamento de guerra de Alemania, recordó que Hitler estaba muy molesto por las victorias de Owens, en realidad Hitler no se negó a estrechar la mano de Owens de manera deliberada, sino que había decidido Hitler que solo estrecharía la mano de competidores alemanes y únicamente en el primer día de las Olimpiadas. Recordemos que Jesse Owens participó en estas Olimpiadas, y aquí lo que se nos cuenta en la historia es que cuando fue a estrechar la mano del dirigente alemán de ese tiempo, un dictador, Adolf Hitler, no quiso hacerlo. Hitler no quiso hacerlo. Sin embargo, Owens nunca habría ganado una de sus medallas de oro si no fuera por el acto de amabilidad de uno de sus compañeros atleta, el saltador de longitud alemán Karl Ludwig Loos-Long, y así se le conoce a él. Resulta que el 4 de agosto de 1936 había una ronda clasificatoria de salto de longitud, y resulta que Owens ya tenía el récord mundial, pero ya había fallado 2 veces en su intento de llegar hasta la final de esta competencia de salto de longitud. Sin embargo, Long, que es el atleta que acabamos de mencionar, el atleta alemán, quien tenía un récord europeo, aconsejó a Owen de cómo ajustar su carrera, o cómo ajustar la manera en la que estaba corriendo para poder conseguir superar la fase de clasificación. Entonces Long le sugirió que dado que la distancia de clasificación era de 7.1 metros y que Owens podía saltar más de 8 metros, pues Long le dijo que debería cambiar su marca hacia atrás para asegurarse de que no despegara tan cerquita de la raya del límite y así pudiera evitar cometer otra falta. Entonces le dio un consejo. Loos-Long es el atleta alemán nuevamente que le dio el consejo a Owens, y Owens es el estadounidense ganador de 4 medallas de oro. Sin embargo, sabemos que Owens no hubiera podido ganar una de esas 4 medallas de oro si no fuera por Loos-Long, porque Owens después escribió sobre los Juegos Olímpicos de 1936, abro comillas: lo que más recuerdo fue la amistad que entablé con Loos-Long. Era mi rival más fuerte, pero fue quien me aconsejó durante este momento para ajustar mi carrera en la ronda de clasificación y por tanto me ayudó a ganar.
El récord mundial de salto largo de este atleta americano, Owens, permaneció imbatible. Quiere decir que nadie durante 25 años pudo vencer este récord y su actuación durante las Olimpiadas es ampliamente considerada como un duro golpe para la intención de Adolf Hitler de usar los Juegos Olímpicos para demostrar su creencia en la superioridad aria, que era lo que él creía y lo que él profesaba, una raza superior. Entonces es un gran ícono y se demostró que Louis Long fue muy bondadoso para con él. Pero también tenemos otro en darle estos consejos, ¿verdad? Pero también tenemos otro ejemplo aquí de bondad. Tenemos a Anna Frank, muy conocida por ser una diarista germano-holandesa que tenía herencia judía, ascendencia judía, y una de las víctimas del conocido y triste, lamentable holocausto, y es una de las más discutidas. De hecho, ganó fama póstumamente con la publicación de 1947 de El diario de una joven. Resulta que ella fue salvada por Miep Gies y sus asociados, dado que había una persecución nazi en el momento, como lo sabemos, de 1942 a 1944. Y cuando Adolf Hitler asciende al poder junto con el partido que él tenía, que era el partido nazi en 1933, la familia judía de Anna Frank decidió escapar a Holanda. Cuando se fueron a Holanda, estaban pensando en poder salir del antisemitismo que se estaba dando en Alemania. Entonces resulta que Otto y Edith Frank, que eran los padres de Anna Frank, junto a sus hijas, o sea, Anna y Margot, se escondieron en una buhardilla de la oficina de Otto en Ámsterdam el 6 de julio de 1942. Ingeniaron un pequeño escondite. Y pronto más y más personas se estaban añadiendo a ese escondite. Ay, yo me quiero esconder acá, yo también. Bueno, entre esas personas que se estaban escondiendo en este mismo lugar de la familia Frank se encontraba Miep Gies, quien había comenzado a trabajar como un asistente de Frank en 1933. Entonces ella hablaba con ellos y ella había empezado ya a trabajar como una asistente de Frank, padre. Entonces, durante los 2 años y 35 días que la familia Frank vivió en ese pequeño escondite, Gies junto con otros visitaban frecuentemente el refugio y les daban comida, les daban suministros y les traían noticias desde afuera. Eran como los informantes de ellos. Y esta amistad creció muchísimo y fue allí en donde ellos pudieron ser ayudados por Gies. Entonces, en el 4 de agosto de 1944, lastimosamente y tristemente, todos los que estaban en esa buhardilla fueron arrestados, en ese escondite fueron arrestados. Y entonces resulta que alguien llamó a la policía alemana y les dio la descripción de que en la calle Prinsengracht número 263 había un grupo de personas escondidos. Nunca se supo quién fue la persona que dio estas noticias a la policía, pero el caso es que las personas que estaban en el escondite fueron mandadas a un campo de concentración, ¿ok? Y luego fueron a Auschwitz, pero Ana y su hermana mayor Margot fueron llevadas al campo, a uno de los campos de concentración en Alemania, con 4.000 judíos prisioneros que también eran alemanes. Como sabemos en la historia, ellas mueren en 1945 justo antes, es una de las cosas más tristes, que mueren en 1945 justo unas semanas antes de que pudiera finalizar la toma de este recinto en particular, o sea, antes de que todo estuviera bien, mueren ellas, pero se descubrió que Gies encontró el diario de Ana y lo guardó, pero no lo leyó y se lo iba a devolver, porque cuando lo encontró y cuando se llevaron a Ana, Gies se lo iba a devolver, pero pues no lo pudo hacer, nunca sucedió porque pues realmente ella murió. Sin embargo, el papá de Ana, que sí sobrevivió a este trágico evento mundial, la Segunda Guerra Mundial, Gies sí se lo devolvió a Otto. ¿Ok? Que fue el único miembro de la familia que sobrevivió a este
atentado a lo que es la ética humana en julio de 1945. Entonces resulta que Otto, el papá de Ana, recordaría en el futuro lo que decía. Entonces él dijo: lo comencé a leer despacio, solo unas pocas páginas cada día, mas habría sido imposible porque las dolorosas memorias me atormentaban. Para mí fue una revelación. El diario revelaba una Ana completamente diferente a la niña que había perdido. No tenía ni idea de cómo y tan profundos eran sus pensamientos y sentimientos. Entonces, luego, después, y gracias a Gis, fue que fue publicado el libro de Ana Frank, que ustedes hoy conocen y encuentran en cualquier librería, en cualquier tienda de libros, en cualquier biblioteca, que se conoce como El diario de una joven, y este libro fue publicado en Países Bajos el 25 de junio de 1947 y hasta ahora ha sido uno de los libros más vendidos y conocidos como lo sabemos, como es de nuestro conocimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Jesse Owens y Ana Frank y Luz Long, así como Gis, en esta historia? Y lo que tiene que ver es que ellos compartieron esa bondad que tenían, la cual involucra el amor, pero es un amor y es una bondad totalmente diferente a la que Dios posee hacia nosotros. Sabemos que el amor de Dios es la benevolencia, esa bondad particular que Él posee, pues porque Él es un Dios de amor, y eso nos lo dice la palabra. La palabra en 1 de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que dentro de la Trinidad existe ese amor interno, y es principalmente por el deleite que Dios tiene hacia sí mismo, como dice Juan 5:20, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Quiere decir que el amor del Padre es así de grande porque tiene un deleite hacia Él mismo, y también un deleite que se basa en su deleite a sí mismo, pero que es un deleite que manifiesta a sus criaturas. Entonces, en este amor de Dios que nosotros estudiamos, podemos dividir las categorías de general y especial. Entonces, el amor general tiene que ver con el deseo de Dios de bendecir a todas sus criaturas sin excepción. Entonces, es el amor general. A todos los quiere bendecir sin excepción, como nos dice el Salmo 145:9, que dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias, porque son muchas, más de una, sobre todas sus obras. Es decir, que ese es el amor general que Dios tiene, esa es la categoría general, pero también hay una categoría que es la categoría especial. La categoría especial es el amor que Dios tiene como objeto principal somos nosotros, ¿ok? El objeto principal, la recepción del amor que Él tiene es directamente para nosotros. Y esto nos lo clarifica la palabra de Dios en Juan 3:16 y en Efesios 5:25. Lo puedes encontrar en tu Biblia. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este amor que es para los elegidos es el amor paternal y especial que Dios tiene para con nosotros mientras Él se deleita en Jesucristo. Entonces el deleite del Padre se encuentra en Jesucristo, porque Jesucristo es su Hijo y su mayor y principal deleite, como lo encontramos en la palabra de Dios en Efesios 1 del 4 al 6. Si lo quieres revisar, está aquí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, te escogió a ti, me escogió a mí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, así vemos que el amor de Dios fue tan grande como para mostrarnos redención. Y esta redención de Dios
fue decretada, cumplida y aplicada. Pero quiero que veamos el concepto de redención. ¿Qué es redención? Entonces, la redención, el concepto de redención, significa volver a comprar, liberar, rescatar. Entonces, sabemos que esta palabra redención es volver a comprar. Estábamos con ese peso del pecado porque tú y yo somos pecadores, pero estábamos perdidos. Ya no estamos, pero estábamos perdidos. Entonces Él nos vuelve a comprar con precio de sangre y ahí muestra su benevolencia, ¿ok? Cuando te pregunten qué es redención, tú dices es volver a comprar, es liberar del precio de una atadura. Y viene del griego gal, que significa volver a comprar, liberar, pagar de nuevo. Entonces, el amor de Dios, del Dios Trino, es el que causa que la redención pueda llegar a nosotros. Y esa redención fue decretada, cumplida y aplicada por el firme e incesable amor de Dios, del Dios Trino. Y eso nos lo confirma la palabra de Dios en Lamentaciones 3:22, que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces tenemos que en primera medida la redención de Dios fue decretada, cumplida y aplicada por el incesable amor de Dios. Y en segunda medida que la justicia o la rectitud de Dios significa, o sea, el primer aspecto fue el amor y ahora hablamos de la justicia, su perfección continua según lo que es justo y puro, o sea, Él mismo. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es puro? Dios. Y esa imagen de pureza y de justicia se refleja en la perfección continua que Él tiene. ¿Ok? Entonces, en la imagen que ves enfrente de ti, vemos a un pobre perrito que hizo travesuras. Y todos deben estar diciendo, ¡ay, tan lindo! Pero en sus ojos podrás ver que él sabe que hizo lo incorrecto, ¿cierto? Él sabe que no se portó de manera correcta y que hizo un desastre, un desorden. Bueno, resulta que este ejemplo nos ayuda a ilustrar que el perrito no creó las reglas. Todo lo contrario, las rompió. Sin embargo, sabemos que cuando hablamos de Dios, Él hace juicio porque Él tiene las reglas. Entonces, cuando una persona se equivoca, cuando comete pecados, según el estándar de la ley de Él, que es su palabra, Él puede llegar a decir incorrecto o correcto, bien. Entonces, todas las obras de Dios son justas. Quiere decir que Él no se equivoca, ¿sí? Y eso la palabra de Dios nos lo rectifica en Génesis 18:25. Todo lo que Él hace es perfecto, ¿ok? En cambio nosotros nos equivocamos, siempre nos equivocamos y cometemos errores. Sin embargo, Él es justo y en Él no puede haber algo que no tenga que ver con la pureza o que no tenga que ver con la rectitud. Entonces, no puede haber una relación proporcional entre las obras del hombre y la remuneración divina. No hay nada que yo le pueda dar a este perrito, yo no le puedo dar dinero por haber roto las reglas, ¿cierto? Listo. De la misma manera pasa con nosotros y con Dios. Nosotros por romper las reglas no vamos a tener las mejores cosas de la vida, no. Pero aún con la justicia, la rectitud, la perfección continua de Dios, vemos que Él nos muestra gracia, aunque no la merecemos. Sin embargo, es importante saber que aunque nosotros somos como este perrito que hace desastres, Él nos ha redimido, nos ha sacado de allí y nos muestra su rectitud y nos muestra su amor
su restauración cuando hacemos algo mal, pero que eso no quiere decir que Él esté en deuda con nosotros. Dios no está en deuda con nadie. Él hace su justicia como Él cree. No es que, ay, pobrecita esta persona, ahora Dios le debe hacer esto para que esta persona esté feliz. No, Dios no le debe nada a nadie porque Dios no actúa en respuesta al hombre, sino conforme a su voluntad. Probablemente a este perrito el dueño le va a decir no, no, no y probablemente le pegue en su nariz, en su hocico y le diga te equivocaste, ¿cierto? Bueno, en este sentido, el perrito va a actuar conforme a lo que pase. Sin embargo, y el humano también va a actuar conforme a lo que pase. Sin embargo, Dios no va a actuar en respuesta al hombre, sino que Él va a actuar como Él, por su voluntad, sabe actuar. Y Él va a ser justo tanto en condenar a algunos como en salvar a otros. Es por eso que este tiempo es muy importante, porque este tiempo que tú tienes, esta oportunidad y cada oportunidad diaria que tú tienes de abrir tu palabra, de tu Biblia, la palabra de Dios, de conectarte con Dios, ¿sí? Es una oportunidad que otros están desperdiciando, que no van a poder tener. La misma cruz que condena a unos porque la gente no cree en Dios es la misma que a ti te salva, pero es la misma que a ti y a mí nos puede perjudicar si nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, porque ahí es donde hay condenación. La misma cruz que condena o que significa condena para unos porque no quieren creer en Jesús, para otros significa salvación. Entonces, resulta que con estos ejemplos que hemos visto podemos determinar que Dios es justo en ambos escenarios, en condenar a algunos como en salvar a otros. Ahí es donde se encuentra su amor con su justicia. A nosotros que nos ha salvado nos muestra su amor y a aquellos que no van a creer en Él, que no quieren tener nada que ver con Dios, les va a mostrar su justicia. Y ahí Dios no va a ser un Dios malo, Dios no va a ser un Dios injusto, porque a nosotros nos mostró misericordia, nos excluyó de algo que teníamos que pasar todo ese dolor y estar lejos de Él, pero aún así Él dijo, ok, vengan para acá. Y a las otras personas simplemente las dejó ir por su camino. Entonces, Dios dentro de su justicia ejerce ese amor maravilloso a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, así es como podemos entender este balance entre amor y justicia. ¡Wow! ¡Qué difícil! Bueno, lo entendemos a través de Jesucristo. ¿Cómo lo podemos entender a través de Jesucristo? Lo entendemos al saber que Dios tiene márgenes de justicia y tiene también sus muestras de amor y que siempre que muestra su justicia está mostrando también su amor. Cuando le castigamos al perrito por hacer un desastre, le estamos mostrando amor también, porque le estamos diciendo, no vuelvas a hacer eso porque eso te va a ocasionar problemas. Cuando mamá y papá nos corrigen, cuando mamá y papá nos regañan, cuando dicen no, no hagas eso, no, incorrecto, nos están mostrando justicia, pero también amor, porque nos están librando nuestra vida, nuestra alma de recorrer caminos incorrectos. Entonces, allí es donde vemos cómo el amor y la justicia están de la mano. Hay justicia en un regaño, pero también hay amor en un regaño. Hay justicia en la restauración de una persona, pero también hay amor en su restauración. Es más o menos como si estuviéramos hablando de un cotton candy o de un algodón de azúcar. El algodón de azúcar no va a dejar de ser fluffy o de ser esponjoso por ser dulce, ni va a dejar de ser dulce por ser esponjoso. Quiere decir que ambas características están ahí. Es dulce y es esponjoso, pero todo eso hace parte de lo que es un cotton candy. Un cotton candy es dulce, pero también es fluffy, esponjoso, y esas dos características hacen parte. No puedo separar una característica de la otra, porque en el momento en que deje de ser dulce,
ese cotton candy probablemente ya no va a ser tan esponjoso y en el momento de que no sea esponjoso no vaya a ser tan dulce. Entonces es algo que va conectado. Entonces con eso sabemos que la naturaleza de Dios es completamente justa y completamente amorosa y quiere decir que Dios es un Dios amoroso, ¿cierto? Pero como Dios es un Dios amoroso, Él no va a permitir que el hombre pisotee, como este señor está haciendo, su santa ley, la santa ley de Dios, que es su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Entonces, si Dios permite que el hombre, o supongamos que yo siga pecando y me siga equivocando y siga cayéndome en el mismo lugar y siga diciendo mentiras, por ejemplo, no me está mostrando ni su amor ni su justicia. Pero como Dios no quiere que nosotros sigamos propagando el pecado en nuestros corazones, porque eso no sería amor, entonces Él debe castigar el pecado, porque el pecado es una ofensa muy grande delante de sus ojos, y esto es lo que nos genera a nosotros temor. Es por eso que cuando los papás te regañan, te corrigen o incluso te disciplinan físicamente, te están librando tu alma, y hay una parte de la Biblia, no recuerdo en estos momentos, pero dice que si nuestros padres nos corrigen, librarán nuestra alma del Seol. El Seol significa el infierno. O sea que nos están librando de que el pecado se propague como el moho. El moho es el mold que encuentras en las paredes, el mold que encuentras en las frutas. Cuando tú dejas que un pequeño pedacito de mold o de moho se esparza sobre una fruta, ya ahí toda la fruta se va a contaminar. Toda. Entonces es por eso que Dios, como no quiere que todo nuestro cuerpo se contamine del mold o del pecado, del moho del pecado, Él tiene que impartir un castigo o una disciplina. Nos la imparte de diferentes maneras, pero con ella nos muestra que nosotros no podemos pisar su santa ley. Entonces, esto es lo que nos muestra que Dios es un Dios amoroso, pero que también es un Dios justo, porque cuando tú y yo nos equivocamos, Jesucristo viene a ti y a mí y con brazos de amor, aunque también de justicia, nos recoge como ovejas que se han descarriado, que se han equivocado, que se han desviado y nos vuelve a traer a los caminos, mostrando que su amor y su justicia hacen parte de su carácter soberano, inmutable e infinito. En el Evangelio, Dios expuso públicamente su justicia y demostró su amor. Ambas cosas están demostradas en la cruz del Calvario. Y eso es hermoso, chicos, porque es hermoso ver que tanto la justicia como el amor de Dios se encuentran en un solo lugar, que es la cruz del Calvario, donde encontramos la justicia de un Dios santo, pero también el amor de un Dios tierno. Y la palabra de Dios nos lo confirma en las citas que ves en pantalla. En la palabra de Dios vemos que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En Jesucristo está la justicia y el amor. Y en Jesucristo encontramos el gozo del perdón de nuestros pecados, pero también un amor que nos consiente a diario, que cuando no merecemos respirar, ¡pum!, nos da litros de oxígeno para respirar cada día. Que cuando no merecemos ni una pizca de comida, ni una pequeña borona, nos da abundancia. Que cuando no merecemos tener estudio, tan nos da estudio, tan nos da trabajo, tan nos da juguetes, tan nos da amigos, tan nos da la posibilidad de saborear, de oler, de tocar, de ver. ¿Te has preguntado a aquellas personas que no pueden ver cómo pueden hacer para poder disfrutar el mundo? ¿Cómo es posible que las personas, ellos aprenden a ver la belleza del mundo, aunque no puedan ver, pero con sus ojos no pueden ver los colores, con sus ojos no pueden ver los árboles, los pájaros, todo lo que hay a nuestro alrededor? ¿Y cómo es posible que tú y yo, pudiendo ver, no seamos conscientes del amor de Dios que nos rodea?
En tu oración, en tu devocional, empieza a agradecerle a Dios por las cosas grandes y pequeñas, aunque en realidad no hay cosas pequeñas, porque todo en nuestra vida es un milagro. Todo en nuestra vida es un gran y maravilloso milagro que Dios nos muestra, porque no merecemos nada. ¿No es así? Entonces, recordemos que el amor y la justicia de Dios vienen con el Evangelio, con Jesucristo, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Y vamos a hacer nuestra sección de trivia y finalizamos nuestra lección el día de hoy. Entonces, para nuestra sección de trivia tenemos en la primera pregunta, el amor de Dios es la rayita particular que Él posee. Benevolencia, compasión o justicia. Es la benevolencia, lo vimos al principio, ¿verdad? El amor y la justicia de Dios son, no son, siempre son incompatibles. El amor y la justicia de Dios no son incompatibles. El amor y la justicia de Dios son incompatibles, o sea, no pueden estar juntos. O siempre son incompatibles, jamás pueden estar juntos. Son, no son o siempre son. ¿Podemos unir el amor y la justicia de Dios? No son, porque encontramos el amor y la justicia de Dios como parte de un mismo Dios, de un mismo carácter de Dios mostrado para con nosotros. La justicia o rectitud de Dios es su rayita continua. Perfección, compasión o cuidado. Perfección. El amor y la justicia, la justicia o rectitud de Dios es su perfección continua. Para Dios, el permitir que el rayita se propague no sería amor. Si Dios permite que el rayita se propague o se multiplique como el mold, el ejemplo del mold o del moho que vimos, eso no sería amor. ¿De qué estamos hablando? ¿De que se propague el amor? ¿De que se propague el pecado? ¿O de que se propague el cuidado? El pecado. El amor y la justicia de Dios van siempre separados, separados parcialmente o siempre de la mano. Siempre de la mano, el amor y la justicia de Dios. Y ahora, ¿en dónde se encuentra el amor y la justicia de Dios? ¿Dónde lo podemos ver? En el pecado, en la caída del hombre, en la cruz del Calvario. ¿En dónde vemos ambos conceptos? La justicia y el amor de Dios. ¿En el pecado, en la caída del hombre o en la cruz del Calvario? Obviamente en la cruz del Calvario, en donde se encuentra el amor y la justicia de Dios, conceptos que van de la mano por ti, por mí, por amor a sí mismo y por amor a su pueblo. Muy bien, Dios no permitirá que el hombre rayita su santa ley. Dios no permitirá que el hombre ame su santa ley, pisotee su santa ley o cuide su santa ley. Pisotee. Excelente. Ok, vamos a llegar ya a la parte de la memorización y quiero que memoricemos en este tiempo Santiago 1:17.
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Gloria a nuestro gran Padre y al quien siempre proclamaremos gloria y honra. A Jesucristo que te salvó a ti y que me salvó a mí. Gracias por estar en otro video de Crossroads Community Baptist Church, Iglesia Hispana, Ministerio Los Timoteos.